Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que sigan estudiando, se sigan guardando en sus casas para que esto pase lo más pronto posible. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la siguiente unidad de nuestro curso, que es la última, que es la que engloba lo que es cardiorrespiratorio, ortopédico y oftalmológico. Entonces es un tema muy grande que definitivamente no lo podemos ver tan tan profundo. Sin embargo, bueno, son las bases mínimas para que ustedes sigan investigando, sigan leyendo y bueno, tengan una excelente medicina interna. Primero vamos a empezar con lo que es el cardiorrespiratorio. El cardiorrespiratorio, bueno, aquí tenemos un pequeño error. Recuerden que esto es grabado completamente en vivo y y ahorita la producción está un poquito lenta. Pero bueno, ¿se acuerdan de este cuadrito que está en el pizarrón? ¿Cómo le dábamos lata? ¿Cómo les decíamos que pues lo teníamos que estudiar y que lo teníamos que estudiar y que lo teníamos que estudiar? Pues nuevamente lo vamos a tener que estudiar. No sé muy bien, vamos a tratar de hacer un pequeño acercamiento. Acuérdense cómo estaba del ventrículo izquierdo, cómo empezaba todo del ventrículo izquierdo. Pasaba por la válvula aórtica, la sangre arterial, y de la aorta se iba a todo el cuerpo. Ahí se hacía el intercambio gaseoso y finalmente regresaba al corazón a través de la vena cava con sangre desoxigenada. Después de la vena cava pasaba al atrio derecho, del atrio derecho por la válvula tricúspide, la válvula tricúspide al ventrículo derecho, del ventrículo derecho por la válvula pulmonar a través de la arteria pulmonar con sangre venosa. Llegaba a los pulmones, se oxigenaba, regresaba al corazón a través de la vena pulmonar. Recuerden que la vena pulmonar traía sangre arterial porque viene de los pulmones. Y llegaba al atrio izquierdo, del atrio izquierdo pasaba por la bicúspide o mitral y finalmente regresaba al ventrículo izquierdo para repetir el ciclo. Espero que se acuerden de estas clases y si no, pues las vuelven a ver en sus apuntes de anatomía del primer semestre. ¿Y esto por qué es importante que lo recordemos? Bueno, porque en base a esto vamos a poder entender muy fácil la cardiología. Bueno, básicamente la forma de diagnosticar la cardiología pues es primero con la reseña. Recordemos que es importante la especie, la raza, la edad, el sexo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, por ejemplo, si tenemos un perrito que es un boxer, pues generalmente tiene más problemas de corazón, o por ejemplo un cocker a otro tipo de razas. La especie, bueno, los perros tienen algunas enfermedades más específicas que los gatos y viceversa. La edad, pues, o las enfermedades cardíacas se presentan o en muy jóvenes porque pueden ser congénitas o en muy viejitos porque ya el corazón está muy desgastado. Y bueno, también el sexo puede ser un factor importante. La anamnesis o historia clínica, bueno, generalmente los signos clínicos de enfermedad cardíaca puede ser tos, intolerancia al ejercicio, cansancio. Hay que preguntar a dónde ha viajado porque aquí en Aguascalientes pues no hay mucha dirofilaria. Sin embargo, en lugares donde hay playas, donde son lugares muy húmedos, pues sí puede llegar a haber dirofilaria. Recordemos que la dirofilaria es un parásito del sistema circulatorio o gusano del corazón que pues tiene varias problemáticas por zoonosis, por tener problemas de infartos, etcétera. Que bueno, eso ya lo vieron también en sus materias de parasitología. Generalmente los problemas izquierdos del corazón se relacionan con problemas de dificultad para respirar, desmayos, cansancio. ¿Por qué? Porque si el corazón izquierdo está afectado, está lesionado, pues no va a llevar la suficiente sangre al cuerpo y por ende pues va a empezar a tener problemas de cansancio, de que el corazón no es lo suficientemente fuerte o necesario, digamos, pues para tener un buen funcionamiento de llevar la sangre a todos los órganos. Y cuando es problemas de corazón derecho, pues entonces no llega, digamos, con la suficiente fuerza a la sangre, pero a los pulmones, no a todo el cuerpo. Entonces esto hace que haya problemas de acumulación de líquido, de ascitis, por ejemplo, de que se ven hinchados, de edemas, etc. Entonces todo lo que tiene que ver con acumulación de líquidos es más para corazón derecho
y todo lo que tiene que ver con problemas de cansancio es más para corazón izquierdo. Esto es muy generalizado. Luego tenemos que para lo que se necesita en el examen físico general, pues lo que ya vimos en cardiología al principio del semestre, que es revisar mucosas, la valoración de las válvulas pulmonar, aórtica y mitral en lo que es el lado izquierdo y la tricúspide del lado derecho, entre los espacios intercostales que ya vimos, y bueno, las mucosas, el pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tiempo de llenado capilar, etc. Y como pruebas de laboratorio, pues se puede hacer ecocardiogramas, se pueden hacer radiografías, se puede hacer electrocardiograma. El electrocardiograma, que mucha gente pues a veces no sabe ni lo que es y se los andan hasta tatuando. Bueno, pues es el registro eléctrico o el registro de la actividad eléctrica que tiene el corazón. Recordemos que los estímulos eléctricos que veíamos también aquí, nomás que ya no quiero hacer tanto rayadero, pero se acuerdan, estaba del nodo sinusal, del atrioventricular, y luego de las de His, y luego la red del Purkinje, y bueno, finalmente se daba esta contracción del miocardio en los ventrículos y en las aurículas, y bueno, venía la contracción desde los ventrículos hacia las aurículas, y bueno, todo lo que vimos de la inervación. Entonces, toda esta inervación pues se puede registrar cuando necesitamos hacer un electro. Ahora, un electro no nos va a decir exactamente de qué está enfermo el corazón o cuál es la normalidad, porque como es una actividad eléctrica, pues nada más nos vamos a basar, por ejemplo, si nosotros estamos sospechando de una arritmia, recordemos que los perros pueden llegar a tener arritmias fisiológicas disminuye la frecuencia cardíaca cuando hay una inspiración muy prolongada, y eso es normal, no es una patología. Sin embargo, para verificar bien una arritmia, pues sí se necesita hacer un electrocardiograma. Cuando hay soplos cardíacos también es importante hacerlos. Cuando vemos en rayos X cardiomegalia, para diagnosticar la cardiomegalia, recordemos que veíamos en segundo semestre lo que eran los contactos cardioesternal y cardiodiafragmático, que veíamos en una radiografía cómo había contacto cardioesternal, que era el corazón con el esternón, y cardiodiafragmático, el corazón con el diafragma, y veíamos que en esos casos era porque el corazón estaba más grande de su tamaño cuando tenía estos dos contactos. Sin embargo, bueno, hay otras formas de medirlos y más específicos. Cuando hay traumatismos torácicos, cuando hay disnea, síncopes o convulsiones, recordemos que el síncope es como un desmayo, y cuando hay cianosis, que es la coloración azulosa del paciente, de las mucosas. Entonces tenemos la onda P, la QRS, el complejo QRS y T. Y entonces aquí es donde estamos viendo una breve interpretación del electrocardiograma. Recordemos que la parte más grande del corazón pues es el ventrículo izquierdo, que es el que finalmente tiene que ser más fuerte para que lleve toda la sangre al cuerpo. Entonces, cuando tenemos una P alta es porque el atrio derecho está un poquito aumentado de tamaño. Cuando es una R, que es el pico, digamos, más alto de un electrocardiograma, pues es porque el ventrículo izquierdo puede estar más grande. Cuando es una S prominente, también puede ser por un aumento del ventrículo derecho. Y el complejo QRS de bajo voltaje, o sea que está como muy apachurradito, puede ser por obesidad, por derrames pericárdicos o pleural. Pero lo más importante es que sepamos que el electrocardiograma nos sirve para detectar arritmias. Esto se hace en un trazo con muchos cuadritos, que también lo hicieron en fisiología, y ahí se van haciendo las mediciones de todos estos trazos. Luego, bueno, recordamos otra vez la fisiología, vemos nuevamente cómo era, que del ventrículo izquierdo sale por la aorta, de la aorta se va a todo el cuerpo, de todo el cuerpo regresa por la vena, por la cava craneal y caudal, aquí es de humanos, regresa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa por la válvula tricúspide, de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la válvula pulmonar, a través de la arteria pulmonar llega a los pulmones, de los pulmones se regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, a la válvula mitral y nuevamente al ventrículo izquierdo. Lo estamos viendo muy rápido porque ya se lo saben, o se supone que ya se lo saben. Entonces, bueno, primeramente las enfermedades congénitas cardíacas son varias, que es PDA, que significa persistencia de ducto arterioso o conducto arterioso. Esta es la más frecuente. ¿A qué nos referimos con la persistencia de ducto arterioso? Bueno, pues que hay un conducto, aquí donde estamos viendo este circulito azul, ¿sí lo ven? Este circulito azul, digamos que estamos teniendo una comunicación
entre la arteria pulmonar y la aorta. Entonces imagínense, aquí es como se ve realmente, recuerden que no es un dibujo, es un esquema. Entonces imagínense que la arteria pulmonar y la aorta, estas dos, se comunican. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que la sangre, el ventrículo izquierdo, ¿a dónde va a empujar la sangre? Pues obviamente para la aorta, pero también va a empujar un poquito a la arteria pulmonar. ¿Y de dónde viene la sangre del ventrículo izquierdo? Pues de los pulmones finalmente, o sea, con sangre oxigenada. Entonces la sangre que ya estaba oxigenada va a volver a regresar a los pulmones, pero si estaba oxigenada, entonces se hace todo un relajo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues esta es la anormalidad congénita más frecuente. Es normal esta comunicación en la vida fetal, ya cuando nace pues ya se cierra. Hay más presión en la arteria pulmonar, obviamente, porque la fuerza que está aventando el ventrículo izquierdo hacia la aorta y bueno, hacia la comunicación que tiene anormal para la arteria pulmonar, pues va a haber mucha presión. Entonces, pues esto va a hacer que tenga una signología que se llama cianosis diferencial. ¿Qué es la cianosis diferencial? Que bueno, que en las mucosas caudales hay cianosis, pero en las craneales no, y esto es un signo muy característico del PDA. Y bueno, pues el tratamiento pues es nada más cortarle aquí y suturar. Qué fácil se oye, ¿verdad? Pero pues háganlo. Sí se ha hecho aquí en Aguascalientes, pero no es como una cirugía muy muy frecuente. Yo nunca lo he hecho, obviamente, pero bueno, sé que gente lo intentó hacer y que ha tenido éxito. Y bueno, pues se pueden dar algunos vasodilatadores. Luego tenemos la estenosis aórtica. Bueno, espero que haya quedado claro PDA. Luego tenemos la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es estenosis, recuerden que es un cierre no total, pero una disminución de la luz de algún tubo. Entonces, en este caso, la aorta está estenosada, está disminuida de tamaño. Entonces, pues, ¿qué va a pasar con esta enfermedad? Bueno, pues está interesante porque hay constricción de la salida del ventrículo izquierdo. Obviamente, pues el ventrículo izquierdo se va a congestionar más. Y si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, pues va a aumentar la presión en el atrio izquierdo. Y si aumenta la presión en el atrio izquierdo, pues va a aumentar la presión en las venas pulmonares. O sea, todo se va como regresando porque no puede salir como debe de ser la sangre. Entonces hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo, hay signología izquierda, que dijimos que la signología izquierda era relacionada al cansancio. Y el tratamiento pues puede ser quirúrgico o con una valvuloplastía. La valvuloplastía es meter como una válvula y se agranda como para ensanchar la aorta de esas estenosis aórtica. Esa cirugía sí, no sé quién la haga aquí en Aguascalientes, pero pues me imagino que en la Ciudad de México la doctora Yuki, que es la eminencia en cardiología de perros y gatos, que si algún día ve este video espero que no me regañe por las tonterías que a lo mejor estoy diciendo. Y bueno, también tiene, y si lo ve, le mando un saludo muy grande, la quiero mucho a la doctora. Y bueno, la signología pues son a base de vasodilatadores. Luego tenemos la estenosis, pero esta ya no es la aórtica, esta es la estenosis pulmonar. Entonces ese cierre pues se da de este lado, de este lado donde lo tenemos aquí. Aquí hay una estenosis pulmonar y como veíamos igual, si hay una estenosis pulmonar, pues viene la sangre hacia aquí, entonces va a haber un aumento de presión en el ventrículo derecho, más presión en el ventrículo derecho, hay un estrechamiento de la arteria pulmonar, entonces se cierra esta arteria, entonces hay más fuerza aquí. Y hay signos derechos como ascitis, pulso yugular. Y también se puede hacer la valvuloplastía y utilizar diuréticos pues, para mejorar la calidad de vida del paciente. Recordemos que estas son enfermedades congénitas. Y luego tenemos la tetralogía de Fallot, que es una enfermedad muy grave, que aquí definitivamente no hay tratamiento. Bueno, el tratamiento la verdad es que, híjole, sí está muy complicado. Se oye todo un relajo cuando hacen una auscultación y hay una tetralogía de Fallot. Yo lo he escuchado 2 veces y la verdad es que el perrito duró como un día más y se murió. Pero bueno, ¿qué es la tetralogía de Fallot o tetrada? Pues son 4 defectos que tiene el corazón. Va a tener un defecto en el septo ventricular, o sea que hay una comunicación aquí imagínense una comunicación entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. O sea, ya con eso tenemos una mezcla de sangres arterial y venosa que nos va a desencadenar muchos problemas. Luego hay algo que se llama aorta cabalgante, que la aorta finalmente va a estar un poquito más subida y eso se ve en la radiografía. Va a haber estenosis pulmonar, que veíamos que iba a estar más cerrado la parte de la arteria pulmonar.
hipertrofia del ventrículo derecho, o sea, se agranda porque, bueno, va por la misma estenosis pulmonar. Y bueno, hay cianosis, se recomienda la flebotomía, que es sacarle sangre, y pues el pronóstico es muy malo. Entonces, pues aquí sí no podemos hacer gran cosa. Luego tenemos lo que es la enfermedad valvular degenerativa o degenerativa valvular, que es una degeneración de las válvulas atrioventriculares, tanto la bicúspide o mitral como la tricúspide. La etiología puede ser desconocida, en algunos casos es por la vejez y se diferencia de la endocarditis infecciosa. Recordemos que el corazón veíamos que tenía 4 capas. ¿Se acuerdan cuáles eran las capas del corazón? Que era el pericardio, el epicardio, el miocardio y el endocardio. Entonces en este caso hay que diferenciarlo de la endocarditis, que es cuando se inflama el endocardio por cuestiones bacterianas. Generalmente puede ser por una enfermedad parodontal y migran las bacterias al corazón. También recordemos que cuando vimos digestivo mencionábamos que muchas de esas bacterias también pueden migrar a la meninge y puede haber una meningitis bacteriana secundaria a enfermedad parodontal. Por eso es importante hacer las limpiezas dentales bajo anestesia. Ajá. Y sacar los dientes que están flojos y quitar todo el sarro que se pueda. Bueno, no todo el sarro que se pueda, quitar todo el sarro y todas las piezas móviles hay que extraerlas. Recordemos que un perro sin dientes puede seguir comiendo sin ningún problema sus croquetas. No lo vamos a dejar en el cerro para que vaya y busque su comida y cace. Entonces puede vivir perfectamente. Y sin este tipo de indicaciones, sin este tipo de problemas secundarios. Luego seguimos que la alimentación baja en sodio y alta vitamina B también puede ayudar, y se escuchan soplos. Recordemos que los soplos lo veíamos cuando estábamos viendo corazón, que era como cerrar una puerta y esa puerta tener como un agujero. Recordemos que los sonidos cardíacos pues corresponden a los cierres de las válvulas. Mucha gente me decía es que el sonido es pues cuando es una contracción. Recordemos pues que una contracción pues no se oye. O sea, si yo hago bíceps y agarro una barra, pues no se va a ir cada vez que se contrae el músculo, ¿verdad? Entonces, cuando se cierra una puerta, cuando se cierra una válvula, pues sí se va a oír. En el caso de que la válvula o que la puerta tenga un hoyo y está saliendo líquido o entrando líquido y se cierra la puerta, pues en lugar de oírse el portazo, digamos, pues se va a oír. Entonces, eso es ya el soplo cardíaco. Entonces, en lugar de ir tuk, 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 se oye. Ajá. Bueno, no se burlen de mis supersonidos. Entonces, cuando tenemos una enfermedad del miocardio, recordemos que el miocardio pues, es el músculo del corazón que tiene células específicas, a diferencia del músculo liso y a diferencia del músculo esquelético. Puede haber una cardiomiopatía dilatada, que hay una insuficiencia cardíaca, o sea que el corazón no puede llevar sangre ya sea al cuerpo o a los pulmones, dependiendo de dónde esté el problema. Generalmente se da en razas gigantes y grandes. Puede ser por deficiencia nutricional. Por ejemplo, en taurina. La taurina, recordemos que es un aminoácido que está en la carne. Obviamente todas las croquetas lo tienen. Sin embargo, pues hay gente que es vegana y que no le quiere dar de comer carne a sus gatos. Y entonces se la lleva con frutas y verduras y pues puede haber una deficiencia de taurina. Es importante que eso se los mencionemos a la gente. Pues que pues luego dicen que no les avisamos y al rato el pobre gato, aparte de ciego, va a estar con problemas en el corazón. Y hay una cardiomegalia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que crece el corazón por una falta de contractibilidad del miocardio. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que el corazón, en el momento de que no puede llegar a cumplir con su función, pues empieza a crecer. Es como si nosotros lo utilizáramos de más. Como si nosotros, por ejemplo, movemos mucho un músculo, pues va a haber un agrandamiento de estas fibras musculares. Lo mismo pasa con el corazón. Puede haber un 75% de signos izquierdos y un 25% de signos derechos. Y el tratamiento pues depende de cuáles sean los signos, pero se recomienda terapia de oxígeno porque recordemos que si es de izquierda pues no va a llevar la suficiente cantidad de sangre oxigenada al cuerpo, y si es derecha pues no va a llevar la suficiente cantidad de sangre a los pulmones para que lo oxigene y volver a repetir el ciclo.
Entonces necesitamos dar oxígeno, vasodilatadores. ¿Qué hacen los vasodilatadores? Bueno, pues no nada más dilatan estos 4 vasitos que tenemos aquí, o sea, dilatan muchos más vasos sanguíneos, y eso lo que hace es que pueda circular la sangre con mayor facilidad. Yo lo pongo a los propietarios un ejemplo, por ejemplo, digamos, tenemos las calles y los coches. Entonces las calles pues son los vasos sanguíneos y los coches pues es la sangre, los glóbulos rojos, y nosotros somos el oxígeno. Entonces pues el corazón empuja, digamos, a todos los vehículos para que avancen en la calle, y bueno, hay calles chiquitas, hay calles grandotas, y lo que hace los vasodilatadores es que hace las calles más anchas. O sea, si estamos en una avenida de aquí de primer anillo o de segundo anillo, pues van dando vasodilatadores, pues lo que vamos a tener son avenidas de 7, 8 carriles. Entonces la sangre va a fluir con muchísimo más flujo, vamos, por decirlo así. Va a ser más rápido, va a llevar mejor el oxígeno, va a llegar toda la gente temprano a su casa porque no hay tráfico, y entonces pues va a ser una ciudad más bonita, y va a ser un paciente más feliz. Entonces, bueno, para eso son los vasodilatadores. También se puede tratar el edema. ¿Cómo se trata el edema? Pues bueno, con diuréticos para que esté orinando todo esto. Ajá. Pero pues tratar de buscar la causa primaria de por qué está fallando el miocardio, y pues tratar de remediarlo. Luego tenemos la cardiomiopatía hipertrófica, que eso generalmente se da en el corazón izquierdo, que es la enfermedad común más común en gatos. Hay engrosamiento del ventrículo izquierdo, entonces se engrosa tanto y crece tanto el ventrículo izquierdo que obviamente va a haber signos de enfermedad izquierda, que es cansancio, etc. Se recomiendan vasodilatadores y sedantes pues para que el gatito no haga tanto ejercicio, como la cepromacina. Luego tenemos la siguiente enfermedad, que diga los siguientes fármacos que se utilizan. Bueno, los 2 fármacos más importantes que se utilizan pues es la furosemida y el enalapril. Sin embargo, existen otros medicamentos más utilizados que se los voy a dejar en el aula virtual de tarea, para no sé qué día, pero ya ven qué diario les estoy dejando tarea. Entonces les voy a dejar un artículo de un laboratorio que tiene varios fármacos para tratar este tipo de enfermedades. Pero bueno, el primero tenemos el diurético, que es la furosemida, que es muy bueno. Luego tenemos el enalapril, que es un vasodilatador, uno de muchos vasodilatadores. Cuando hay sobrecarga de volumen, que hay mucho volumen, cuando hay sobrecarga de presión, como en las enfermedades que vimos, cuando hay una insuficiencia del miocardio que no puede llevar la sangre, y cuando hay restricción del flujo sanguíneo. Luego tenemos los digitálicos, que son inotrópicos positivos, que aumentan la contractibilidad cardíaca. Los digitálicos son un poquito controversiales. Aquí tendríamos que meternos mucho a la cardiología como para poderlo discutir, como para podernos confrontar. Sin embargo, su uso sí tiene estas controversias por la fuerza que llega a desarrollar en el corazón, porque lo que hacen es aumentar la fuerza, la contractibilidad, y esto puede ocasionar desgarres. Y bueno, por eso muchos médicos no les gusta usar los digitálicos. Yo en lo personal no lo uso, y si lo usan pues hay que saberlos usar. Y luego tenemos la lidocaína, que vía endovenosa. Sabemos que la lidocaína es un anestésico local, pero en vía endovenosa a las dosis específicas puede llegar a ser un antiarrítmico en caso de que tengamos alguna arritmia, que la diagnosticamos por medio de un electro. Ajá. No nada más porque le oímos el corazón ya decimos, ya tiene una arritmia confirmadísima. Luego tenemos lo que es el aparato respiratorio, que básicamente tiene varias formas, digamos, de presentarse. Esto lo vamos a ver la próxima semana, pero necesito que me estudien vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas, de dónde son, qué incluyen, etc. Para poder entrar de lleno a lo que es el sistema respiratorio. Espero que no tengan ninguna duda. Bueno, espero que sí tengan muchas dudas y que me las hagan saber en el aula virtual para enriquecer un poquito más este tema. Son 25 minutos lo que llevamos. Definitivamente en 25 minutos no se ven todas las enfermedades cardíacas, pero bueno, es, como les digo, nada más como una embarradita de medicina interna de cardiología. Recordemos que esta unidad está formada por 3 o 4, que es cardio, respiratorio,
y luego en neuro y oftalmo. Entonces que diga, en lugar de neuro es ortopedia. Pero bueno, ortopedia tampoco nos metemos mucho, es nada más así algo muy sencillo por la cuestión de que estaba la optativa de cirugía ortopédica, donde se veía más cosas de ortopedia y tejidos blandos. Pero de todos modos les vamos a dar una embarradita. Ajá, entonces espero que estén muy bien, síganse en su casa, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, jóvenes.